Hola, mi nombre es Melanie Martínez y en este momento me encuentro con el arquitecto Edgar Brenas. Hola Edgar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ya, bastante bien. ¿Y Que- usted qué tal? Bien, por dicha, gracias. Qué bueno. Bueno, Edgar, te voy a hacer unas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué recuerda usted de su formación en Estados Unidos, Escocia e Inglaterra? Bueno, es un vacilón que lo menciones porque en realidad creo que eso está directamente ligado a lo que es arquitectura. Pero la experiencia mía empieza de antes. Pero eso me di cuenta de eso hasta muchos años después, que en realidad lo que me formó a mí fue la ciudad de Nueva York. Yo llegué a estudiar secundaria en Nueva York y, y en ese momento pues ni siquiera me había pasado por aquí de que iba a estudiar arquitectura. Más bien al revés. Desde que nací, yo siempre dije que iba a ser médico porque mi tatarabuelo era médico, por el lado de mi mamá, mi abuelo era médico y mi tata era médico. Entonces yo claro que yo iba a ser médico hasta que tuve que decidir y después me metí a arquitectura porque era el menor de los males en realidad. Era lo que, no era que yo quería ser arquitecto ni mucho menos. Ah, ok, interesante. Luego, ¿qué nos puede comentar usted acerca de sus amigos Felo García y Jorge Bertó, que fundaron la Escuela de Arquitectura de la UCR? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad a Jorge y a Felo los conocí porque cuando se hizo un concurso de arquitectura aquí, que fue el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ellos eran los jueces y entonces me llamaron porque querían hacerme unas preguntas y así fue como conocí a Jorge y a Felo. Okay. Más adelante, ya cuando empezamos con lo de la Asociación Costarricense de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos, que tratamos de que se hiciera, pues ahí tuve muchísimo más contacto con ellos. Y por supuesto ya cuando nos fuimos para Inglaterra para empezar la Escuela de Arquitectura, ya en realidad fue donde verdaderamente llegué a conocer a Jorge y a Felo en Londres, en el AA en Londres. Ah, ok. ¿Y qué nos puede decir usted o qué nos puede comentar de su diseño con respecto a la Escuela de Arquitectura de la UCR? Ah, el edificio. Sí. Bueno, el edificio es una historia larguísima, pero lo voy a tratar de ver cómo la corto. Ok. Porque nosotros llegamos y de acuerdo al modelo educacional que teníamos, que era el de taller integral, el edificio que nos dio la universidad, que fue agronomía, no contaba con espacios como para poder tener talleres. Lo que teníamos eran, en realidad estuvimos de nómadas pasando por diferentes sótanos de la universidad donde podíamos tener reunión con los estudiantes, porque eran bastantes. En todo el tiempo siempre fueron, pues voy a decir un número por decir algo, pero eran por lo menos 100. Por lo menos 100, después fue lo que nos permitió la escuela, la universidad, para poder, para el primer año, pero al principio era muchísima gente. Entonces nos dimos cuenta muy temprano que teníamos que tener un espacio donde se podían tener por lo menos los 5 talleres, que son los 5 años de arquitectura. Okay. Nos pusimos a ver que en el edificio de agronomía, que era el que nos habían dado, había un espacio enfrente que era bastante amplio, donde podía caber una torre de 4 o 5 pisos para poder tener los diferentes talleres. Nos reunimos con la gente de PC porque lo que queríamos era sencillamente un cubo que por dimensiones dio casi que es un cubo, o sea que los 3 lados más el vertical de arriba, que es la forma más eficiente que hay. Al principio fueron como 3 años porque el Productos de Concreto puso un precio al principio, la universidad no actuó a tiempo, un segundo, un tercero, hasta que al final ya les dijimos que o se hace el edificio, o se toma la oferta, se hace el edificio, nada. Se hizo muy rápido porque era prefabricado y luego estuvo a intemperie llevando como 3 años, algo así, llevando agua y sol, hasta que don Claudio Gutiérrez nos consiguió una partida y nombró a Luis Lorenzo Rodríguez, que era su mano derecha en administración, para que junto con nosotros pudiéramos hacer el edificio. El diseño en sí se dio porque hicimos un concurso interno. Lo vacilamos es que ahora nadie se acuerda de eso, pero hicimos un concurso interno donde nos pusimos de acuerdo
de que en tal fecha íbamos a traer algo para ver si, qué era lo que hacíamos. Y se escogió el mío, ¿verdad? Básicamente el edificio lo que trató fue de acondicionarse a la orientación. Al espacio, por decirlo así. Más que todo la orientación, porque en realidad la idea es que como era un cubo, era muy importante el tener una buena orientación. Entonces se metieron una cobertura vertical para que pudiera parar el sol del este y del oeste, y después se metió vidrio polarizado. Así es que entonces, básicamente el edificio lo que hace es que reacciona ante su ubicación tal y como está. Por otro lado, los materiales, lo que teníamos eran 186,000 colones para poder cerrar el edificio. Entonces la estructura fue una estructura secundaria metálica con Vigalit, que era es un material industrial, y luego en ese entonces la estándar era la que fabricaba el acrílico, y habían cerrado la planta. Entonces se compraron todos los excedentes de acrílico, y por eso eran los vidrios de colores que tenía antes para poder cerrar el edificio. A don Claudio le gustó el edificio, y entonces ya cuando estábamos en la construcción dijo que por qué no lo integrábamos con el edificio viejo, y entonces ahí fue donde se tiró hacia el edificio existente, y básicamente ese fue el diseño de la escuela. ¿Y qué características de diseño cree usted que comparten sus proyectos? Ya, el enfoque, o sea, básicamente es el tratar de, a ver cómo te lo puedo poner, tratar de llegar a una solución con una máxima economía de gesto, una clara expresión de sistemas, sea el sistema que sea, si el sistema estructural, si el sistema de cerramiento, cómo es que reacciona ante el clima. La orientación es lo más importante, definitivamente. Si por alguna razón, como en el caso de la Escuela de Arquitectura, la orientación no era la correcta y había que girar a 45 grados, pues entonces ahí es donde entra lo que yo llamo ¿cómo se podría decir esto? Lo que le da interés en cierta forma, porque entonces ahí es donde hay que meter una celosía vertical, o hay que meter una celosía horizontal, o hay que meter o sea, todo lo que te sirve para poder mitigar lo que es clima. Ok. Y por último, ¿qué prácticas le aconsejaría usted a los estudiantes de arquitectura con tal de que puedan enriquecer su proceso? Ok, yo creo que es muy importante que por lo menos se metan en construcción, porque el meterse en construcción, de cierta forma, le quita las cosquillas a los recién graduados. Porque lo que es importante de realizar es que en la complejidad de lo que es la práctica de la arquitectura, por más buena educación que se reciba a nivel universitario, siempre se van a salir medios horneados. Entonces, en realidad, la terminación es la que se da cuando uno se mete y practica la arquitectura, y entonces cuando uno se mete a construir se da cuenta de que un montón de cosas que uno considera que son detalles especialísimos, se da cuenta de que hay otra forma de hacerlo mucho más fácil, entonces eso le quita las cosquillas al que... Exactamente. Sí. Bueno, perfecto. Más bien, muchísimas gracias, don Edgar, por compartir con nosotros un poco de su experiencia y de su vida con base a la arquitectura. Muchísimas gracias. Gracias a usted.